Damos la bienvenida a gente que nos está viendo por el video, pero estamos haciendo el repaso del capítulo 11 de Ídolos del Corazón por Elise Fitzpatrick. Ya no se ve por él. Ahí está. Bien. Bueno, en los capítulos anteriores aprendimos a identificar los ídolos de nuestro corazón, descubrir los deseos que los alimentan y entender cómo Satanás usa el temor y el placer para intentarnos. Pero este capítulo responde a la pregunta más importante de todas. Ahora que he descubierto mis ídolos, ¿cómo puedo destruirlos? La respuesta de Liz no es esfuérzate más, sino depende más del Espíritu Santo. Hoy veremos que la lucha contra la idolatría no comienza con más fuerza de voluntad, sino con un corazón humillado delante de Dios, una confesión sincera, un arrepentimiento verdadero y una fe renovada por el Evangelio. En el primer parte es una introducción. Vemos un poco a los israelitas en el desierto cuando salieron de Egipto. Hechos 7:39. Su idolatría visible reveló una idolatría invisible. Y él mencionó cosas como temor, incredulidad, deseo de seguridad, deseo de controlar su situación, la necesidad de algo visible en lugar de confiar en Dios. Hay un contraste que vemos entre Aarón y su hermano Moisés. Aarón, cuando tuvo que tomar su decisión, temió al pueblo, buscó agradar a las personas, justificó el pecado y cedió ante la presión. Dijo Elís acerca de Aarón, sin duda se justificó ante él pensamiento en lo difícil que era el liderazgo. Pudo haber pensado que, aunque sus acciones estaban mal, eran perdonables. Vemos también a Moisés. Vemos su reacción y él acababa de estar 40 días con Dios, había contemplado su gloria y su respuesta fue de destruir inmediatamente el ídolo. Y dice Elís, Moisés, que justo acababa de regresar de pasar 40 días en la presencia de Dios, no podía ser tentado con ningún miedo o placer porque él conocía la verdadera felicidad de la comunión con Dios. Nuestro comportamiento, que nunca es el problema más profundo, que las acciones pecaminosas son el fruto y la idolatría es la raíz. La idolatría nunca está sola por mucho tiempo, siempre engendra más y más pecado. También dice Liz, en cada instante de un pensamiento, palabra o hecho pecaminoso, debes pedir que la gracia de Dios te lleve al arrepentimiento, al mismo tiempo que buscas mortificar o quitar tus comportamientos pecaminosos y poner unos piadosos. Ella regresa después a compartir acerca de su ejemplo personal, de su reacción con unos comentarios de su amiga. Regresa ahí y nos propone 4 preguntas muy prácticas. La primera, ¿a quién o qué estaba adorando? ¿Qué deseaba más que la santidad? ¿Qué mandamientos ignoré? ¿Y qué debo quitar y qué debo poner en su lugar?
para tomar pasos y seguir creciendo en las áreas que había identificado. También dice Liz, es aterrador pensar que si damos un pequeño lugar aparentemente sin importancia a los ídolos, su influencia y poder crecerán y crecerán hasta que borren nuestro amor por Dios. Romanos 8:13, por el poder del Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Y Proverbios 6:27, ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? Que no destruimos los ídolos solamente con fuerza de voluntad. La batalla comienza en la oración. Elise utiliza la ilustración de la carga de Pickett en Gettysburg. Los soldados fueron sinceros, valientes y decididos, pero perdieron porque subestimaron a su enemigo. Así también nosotros fracasaremos si intentamos vencer el pecado sin depender del Espíritu Santo. Dice Liz, ¿cómo nos podemos deshacer de lo que parece ser una parte intrínseca de lo que somos? Podemos tomar valor porque el Espíritu de Dios que busca los corazones continuamente está trabajando para alumbrarnos y capacitarnos. Bueno, la oración que humilla el corazón. Ah, bueno, aquí el versículo que más vemos es 1 de Pedro 5:5. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Vemos que la humildad reconoce, no puedo cambiar por mis propias fuerzas, pero la autosuficiencia dice, yo puedo manejar esto. Dice Liz, la confesión de nuestra necesidad y de nuestro pecado humilla los corazones naturalmente orgullosos. Y también que es solo cuando obtengo un cuadro de mi absoluta necesidad que su poder está presente para ayudarme y cambiarme. Dice Liz, debes verte como pecador antes de que puedes conocer el consuelo de un Salvador. Y la confesión debe incluir no solo el comportamiento externo pecaminoso, sino también los deseos y los pensamientos que provocaron el comportamiento. Bueno, el arrepentimiento ferviente, y va a escrituras principales, vemos que el arrepentimiento no consiste solamente en decir, lo siento, implica odiar el pecado, apartarse del pecado, abandonar nuestros ídolos y confiar en el amor permanente de Dios. Aquí Elis dijo, el verdadero arrepentimiento implica odiar el pecado y apartarse de él. Y también el arrepentimiento no solo incluye confesar diciendo lo siento o está bien, tienes razón. Ponerse el arrepentimiento implica alejarse de nuestras lealtades anteriores y creer que Dios continuará amándonos durante el proceso. Teniendo hambre y sed de justicia, comparte cómo Jesús enseña que debemos tratar el pecado con radicalidad. Aquello que alimenta continuamente nuestra idolatría debe ser eliminado. Comparta la historia del pastor Shi, que prefirió morir antes que volver al opio y nos animó a poder decir con él,
Puedo morir en esta lucha, pero no estoy dispuesto a continuar en el pecado y vivir. También citó a Isaac Watts diciendo, cuando dijo, todas las cosas vanas que más me fascinan los sacrifico por medio de su sangre. Y nos desafió con 3 preguntas, terminando esta sección, para examinar nuestro corazón. La primera es, ¿qué estás dispuesto a entregar para ser santo? La segunda, ¿qué pensamientos y deseos albergados estás listo para rendir en el altar de su gracia? Y el último, ¿qué sacrificarías para conocerlo, para ser conformado a su imagen y experimentar la comunión con sus sufrimientos? Bueno, el siguiente parte es tus dioses fascinantes. De nuevo vemos el versículo Romanos 8:13. Y aquí vemos que muchas veces el arrepentimiento requiere decisiones prácticas. Entonces, ella dice que puede significar cambiar ciertos hábitos, terminar relaciones dañinas, evitar lugares de tentación y renunciar a actividades legítimas que se han convertido en ídolos. Dijo, el asunto no es si son legítimos, sino si nos atrapan y nos seducen. También dijo, no puedes lograr por ti mismo ningún cambio duradero. Es el poder del Espíritu Santo el que logra el cambio. La siguiente parte, poniéndonos la obediencia. La santificación progresiva tiene 3 pasos. Despojarse, renovar la mente y vestirse en obediencia. No basta con dejar de pecar. Debemos reemplazar la falsa adoración por una verdadera adoración. Ella compartió también la historia de María para ilustrar ese proceso. Si recuerdas, ella no solamente luchó contra el temor de conducir, aprendió a amar más a sus hijas que a su propio miedo. Es como lo tenía en el libro, la santificación es un proceso triple. Quitar, renovar y poner. Quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, renovar, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la naturaleza, la nueva naturaleza. Nos dio varios ejemplos del quitar y poner con algunos pasajes. Y aquí tenemos nuestros modelos. El primero es la ira. Quitamos la ira y ponemos humildad, comunicación y servicio. Lo vemos en Efesios 4:26, 31 y 32. El segundo vemos que quitamos miedo y ponemos temor de Dios y amor a los demás. Este lo veamos en Lucas 12, 4 y 5 y primero de Juan 4:18. En Efesios 4:28 vemos que quitamos el robo y ponemos trabajo duro y ofrenda. Vemos en Efesios 4:29 que quitamos palabras hirientes y en vez de esos ponemos palabras amables, llenas de gracia que edifican. Y el último ejemplo fue tomado de Filipenses 4:6-9. Quitamos la preocupación y ponemos gratitud, oración específica y pensamientos disciplinados. En la siguiente parte
Vemos que la santificación es una batalla larga, es un proceso. El fracaso no debe producir desesperación, debe llevarnos nuevamente al Evangelio. Eh, a veces cuando pecamos, aunque sabemos que lo confesamos y sabemos que estamos perdonados, igual por nuestros sentimientos de esta culpa o vergüenza, en vez de confiar en las verdades de las escrituras, de la palabra de Dios, que pues ya estamos de nuevo en comunión con Él, pues a veces nos tomamos en la distancia en vez de abrazar la gracia y el perdón de Dios para retomar la relación como estuvo, ¿no? Y compartió este sitio, este puritano. En el libro lo puso así: los pecados perdonados nos deben apartar de aquel que nos perdonó. Una manera más de ponerlo fue: ¿acaso los pecados ya perdonados nos alejarán de aquel que nos perdonó? Dice segundo de Pedro 2:9: el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Dios sabe cómo ayudarte. También dijo: Él ha comprado tu libertad, limpiado tu corazón y tu conciencia, te ha investido de poder con su espíritu, ha asegurado tu alma en su mano, Él te puede rescatar de tu pecado. En la última parte, que no deseamos cosas malas. Ajá, está mal escrito ahí. Am, Tenemos algunos pasajes principales. Ella comparte como Pablo enseña que la historia del becerro de oro fue escrita para advertirnos. Todos tenemos la tendencia de reemplazar a Dios por otros dioses. La solución no es confiar más en nosotros mismos, es mirar nuevamente a Cristo. El capítulo termina: es precisamente el pecado de la idolatría, la autosalvación, la autojustificación y la incredulidad el que llevó a tu Salvador a ser aniquilado en la cruz romana. Y también por la fe puedes enfrentar la idolatría que ves en tu vida. Por su poder y en su nombre, Él te capacitará para destruir tus ídolos y desechar todos tus dioses falsos. Esos últimos dos creo que estaban en la segunda edición en inglés, pero aquí están traducidos. En resumen, entonces, verdades principales del capítulo: vemos que los ídolos no deben administrarse, deben ser destruidos. Que todo el pecado visible nace de una adoración equivocada. Que la confesión y el arrepentimiento son prácticas continuas de la vida cristiana. Y solo el Espíritu Santo puede producir un cambio verdadero y duradero. Vimos que la santificación consiste en despojarse del pecado, renovar la mente con el Evangelio y vestirse de obediencia. Que el Evangelio nos da la seguridad para enfrentar honestamente nuestro pecado porque Cristo ya pagó por él. Y que Jesucristo es el único objeto digno y suficiente de nuestra adoración. Bueno, eso es todo el repaso del capítulo. Yo creo que fue muy, muy práctico
en el sentido de, no sé si quiero usar la palabra práctico, aunque sus preguntas ayudan porque son muy directos y ayuda a poder enfrentar quizás las razones por ciertas cosas en el corazón. Me identifico con el parte, cuando dio los ejemplos de que pues, muchas veces como que con nuestra boca y nuestro intelecto decimos que estamos de acuerdo con la palabra de Dios, como que estamos de acuerdo con lo que Dios dijo, pero muchas veces en el parte del arrepentimiento ferviente. Podemos decir lo siento al Señor o que sí, Señor, tienes razón, pero realmente el arrepentimiento es cambiar ah, nuestra lealtad a esas cosas, a lealtad a Dios. Entonces realmente requiere no solamente una palabra, como requiere acciones por fe, como oración específica, confesarlo, la dependencia del Espíritu Santo, porque siento personalmente que es más fácil cuando Dios habla a mi corazón acerca de algo. Bueno, la autosuficiencia, como habló, le decía, no, yo lo puedo manejar. O decir al Señor, sí, tienes razón, es verdad. Y después como que lo ponga ahí un tiempo y después como en un pendiente, pero nunca lo atiendo, ¿no? Algo así. Entonces veo esta parte me pareció muy bueno de seguir el proceso de atender a los ídolos de mi corazón y no solamente dejarlos como reconociendo que sí están ahí y como que obviamente hay que tratarlos, pero bueno, entonces reconocer si realmente les estamos tratando o no, o si yo les estoy tratando o no. Esa parte me gustó mucho del capítulo. No sé si hay algo que me gustaría también compartir del capítulo. Justamente esa parte también me gustó, como muchas veces tal vez no estamos dispuestos realmente a entregarlo completamente y que Dios se encargue. Algunas veces tal vez lo tenemos tan arraigado en el corazón que seguramente como quitarlo será doloroso, o sea, puede ser, Ujú, y no es me ha pasado que muchas veces yo sé que eso tal vez, bueno, no tal vez, no está bien y que lo tengo que entregar a Dios, pero a veces digo como de, yo sé que Dios lo va a tratar como tal, como pecado. Entonces, algunas veces como que lo quiero guardar y aferrarme, pero pues eso es desobediencia. Entonces, creo que sí es muy importante. Primero que todo, pues el Espíritu Santo nos va a ayudar porque nosotros no somos capaces. Entonces eso también me daba esperanza de que pues no va a ser solamente por mis fuerzas, porque si fuera por mis fuerzas seguramente lo guardaría en en mi corazón con llave y todo, pero si estoy dispuesta a que pues Dios trabaje y se lo entrego a él, es como que bueno, tú tómalo, tómalo. Entonces sí, a veces me ha pasado como que unas veces es más difícil entregarlo que otras. Entonces, eso me gustó ujú, también. sí. Bueno, vamos a parar el video para poder compartir un poco más o contestar algunas preguntas si tenemos el tiempo. Pero gracias por los que están viendo por el video y espero que también a ustedes se está haciendo de bendición leer ese link. Chao.